bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio más de A Otro Perro con este Hueso. Yo soy Lorena Huerta. Yo soy Mario Rodríguez. Y pues como siempre le damos la bienvenida con un súper tema, con un súper invitado. Ya saben que aquí les traemos nada más profesionistas de primer nivel, expertos en el área, en la materia. Bueno, ¿qué puedo decir? El invitado de hoy es profesor de aquí del Departamento de Medicina Preventiva de la facultad, experto en el área, experto en el tema, da la clase de medicina preventiva, tiene un diplomado en educación. Bueno, ¿qué les podemos decir? Si me pongo a leer todo el currículum del doctor no acabamos porque tiene diplomados, en fin. Entonces está con nosotros el doctor Romero. Gracias por la invitación. El doctor Toño para los amigos. Con mucho gusto estamos aquí. Hoy nos viene a platicar de un tema súper importante que tiene muchos mitos desde las abuelitas. Va a platicarnos sobre rabia. Así es. Rabia, una enfermedad que es muy importante para todos y que ha cobrado importancia, sobre todo en últimos meses, derivado de información que hemos tenido y que seguramente muchos se preguntarán, bueno, en nuestro país tenemos un nombramiento como libre de rabia, pero tenemos casos de rabia, incluso ha habido hasta defunciones por esta enfermedad, pero justamente por eso queremos traerles un experto del día de hoy para que nos explique de qué va esta enfermedad y qué es lo que está pasando. Entonces, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y pues empecemos a hablar de rabia. Es un gustazo colaborar con ustedes. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias, doctor. Platíquenos un poquito, ¿qué es la rabia? Bien, pues la rabia es una enfermedad infectocontagiosa generada por un virus, ¿no? Un virus que puede ser transmisible entre diversos mamíferos. Es muy importante saber que no todos los mamíferos lo transmiten y tampoco todos los mamíferos la pueden reproducir como enfermedad. Es importante saber esto, doctor. Entonces, si hablamos que nada más le afecta a mamíferos, los pollos, nuestras gallinas, nuestros pajaritos, no les va a dar rabia, nunca. Exactamente, no les da. Fíjense que hay algunos artículos ya son antiguos, pero reportan el hallazgo de virus rábico en sus organismos. Sin embargo, no reproducen la enfermedad. Ni la transmiten. No tienen un papel epidemiológico importante. O sea que por ese lado estamos tranquilos. Sus características fisiológicas de las aves no permiten que se genere una enfermedad. Esas características. Y hablamos lo mismo, por ejemplo, vacas, borregos, todos ellos. En el caso de mamíferos como vacas, borregos, cabras y otros que vamos a desarrollar y a comentar durante esta plática, sí pueden enfermar. Y eso sí son de riesgo. Esto es importante, doctor, porque regularmente la gente asocia la rabia al perro, ¿no? Y sabemos que hay campañas del perro y vacunan al perro, pero si usted nos dice que son los mamíferos, hay que tener cuidado entonces con otros animales que pues también pueden transmitir esta enfermedad. Correcto, y en este sentido debemos considerar que existen ciclos que pueden adjudicarse a ecosistemas urbanos y ecosistemas silvestres, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar diferentes animales que pueden transmitir y que pueden mantener la rabia en la zona. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿una vaca no puede transmitir rabia de alguna manera? En efecto, hay diferentes tipos de presentación de la enfermedad y generalmente vamos a ver que la rabia presenta un cuadro paralítico, ¿verdad? No presenta fases furiosas como tal, en la generalidad de las ocasiones. Y al momento en que, por ejemplo, el ganadero, el propietario de esa vaca ve que está sufriendo una parálisis, algún signo nervioso desconocido por él, intentará auxiliarla. Es más, un médico veterinario que no tenga la precaución adecuada, es probable que intente sondearla, que intente hacer alguna manipulación, sí puede infectarse. Oh, mira. No es
en lo común de los casos, pero puede dar. Pero puede dar. Los riesgos no son muchos. No, ok. Y a través de la saliva, por ejemplo, de la vaca. En efecto, si le alcanza, aun cuando es rabia paralítica, si tenemos el contacto con saliva y cosas de ese tipo, y hay alguna solución de continuidad o contacto con mucosas, hablo de solución de continuidad de una herida, y de mucosas puede haber el riesgo de infección. Qué bueno que lo menciona, doctor, porque justamente se sabe que en México tenemos un reconocimiento internacional como un país libre de la enfermedad. Sin embargo, también nos comenta que está presente. Entonces, ¿cuál sería esta diferencia acerca de este nombramiento que tenemos internacional, pero de la situación que tenemos en el país, doctor? Correcto, es muy importante determinar que México es libre de casos de rabia humana transmitida por perros. Esto a partir del 2019. Esto es una declaratoria generada por organismos internacionales, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como lo comentamos al inicio de la plática, existen otro tipo de animales que pueden transmitirlo. Las últimas defunciones han sido, en efecto, defunciones en humano, pero transmitidas por otros animales silvestres. Animales que tienen que ver en este ciclo silvestre son zorrillos, murciélagos, coyotes, mapaches, y en general podemos hablar de caninos que puedan estar asilvestrados, ¿verdad? Pero estamos hablando que estos últimos casos han sido generados por especies silvestres. Ok, doctor, entonces, de acuerdo a lo que nos dice, hay que tener cuidado y con estas especies, y sobre todo en ciertos lugares del país donde pues encontramos este tipo de especies pues que son silvestres, ¿no? Entonces, usted nos diría, doctor, que por ejemplo, si yo me quiero ir de vacaciones a la playa, tengo que tener cuidado. Y también, si llevan mis animalitos a la playa conmigo de vacaciones, hay que tener algún tipo de precaución, doctor. Si nosotros estamos pensando en ecosistemas que tienen playa, muy probablemente estamos hablando de áreas tropicales y que son zonas que pueden ser ecosistemas muy propios para el murciélago del modus rotundus, ¿verdad? Este es un murciélago de características hematófagas y que de alguna manera pueden transmitir el virus a humanos y animales. Entonces, si llevamos a nuestro animalito vacunado, es una posibilidad de seguridad y el riesgo se disminuye. En el caso de nosotros, como prácticamente no acostumbramos tener la vacuna de manera preventiva o no podemos acceder a ella, sí somos de más riesgo, ¿no? Evidentemente hay zonas donde los mismos murciélagos se alejan, o incluso los animales que pueden ser reservorios del virus, que pueden tener el virus, se alejan, no son muy dados a estar cercanos, ¿no?, al humano y a convivir con ellos. Entonces, sí existe el riesgo, pero es mitigable, o sea, se puede reducir con ciertas prácticas preventivas. Porque qué miedo, ¿no? Te vas de vacaciones, vas a una cueva, te vas a las grutas y oyes murciélagos y ¡ah! Habrá que aclarar justamente lo que decía el doctor, que no son todos los murciélagos, sí. Y que obviamente pues tendremos que tener la precaución de, yo creo que muy importante, si vamos de vacaciones, no manipular ni acercarnos con animalitos de la zona. Y algo bien importante que también decía el doctor, si vamos acompañados con mascotas, que estén vacunadas. Creo que eso es algo muy importante. Entonces, ¿existe la vacuna, doctor? ¿Hay manera de prevenir la enfermedad? En efecto, a partir de los 90, de los años 90, ha habido una disminución drástica de la frecuencia de casos de rabia. Por supuesto, siempre estamos pendientes de que el humano no sea uno de los afectados. Y todo esto se ha logrado a partir de actividades como es la vacunación y la promoción para la salud, que conlleva actividades que eviten el contacto efectivo entre el virus de rabia y los posibles hospedadores que puedan enfermar. Sí. Entonces, bueno, aquí viene uno de los mitos más grandes, ¿no? En época de calor hay que vacunar a los perros
porque a los perros les da rabia con el calor. Entonces, ¿qué tan ligado, qué tan real es que el calor los enferma de rabia? ¿O de dónde, como una generación espontánea? Esa creencia, doctor, de que el calor tiene que ver algo con la rabia. No, definitivamente el calor como tal es un mito. Es un mito. ¿Qué es lo que sucede? La gente relaciona mucho este tipo de problemáticas porque anteriormente, en efecto, coincidía un número de casos de perros aglomerados, de casos de agresiones de perros en épocas de calor. Pero esto se daba a raíz de que estas pandillas, estos cúmulos de perros, sobre todo callejeros, coincidía con la época de celo de las hembras, ¿no? Una perra puede entrar en celo, puede entrar en calor, pero no tiene nada que ver con el calor ambiental. Entra en calor o en celo cada 6 meses aproximadamente. Pues resulta que en algunos lugares que hay una mala tenencia de animales de compañía, permiten la salida de la perra. ¿Qué es lo que sucede? La tasa de contacto de perros que la siguen se incrementa. Los perros se pelean, la gente, ¿qué es lo que percibe? Acúmulos de perros, agresiones. Un perro agresivo, ese es otro mito. La gente lo percibe como un animal posiblemente rabioso, no necesariamente es así. Se dan esos cúmulos de perros, la tasa de contacto es mayor y en efecto podemos tener animales enfermos, pero no solo de rabia en ese cúmulo, sino podemos tener enfermos de cualquier otro tipo de padecimiento, desde pulgas, sarnas, moquillo, lo que ustedes gusten, enfermedades infectocontagiosas, PBTs, o sea, que se puedan ahí en ese cúmulo, se establece una gran tasa de contacto y la posibilidad de que uno de sus perros se enferme y contagie a los otros es mayor. Pero son una serie de coincidencias donde podemos descartar totalmente que la rabia no tiene nada que ver con el calor ambiental, solo coincide con ese tipo de situación. No sé si me entienden. Sí, entonces justo coincide que en esta etapa o en estos meses donde se dan estos cambios en el ambiente, pues coincide con comportamientos en los perros y eso causa la aglomeración, la agresividad y posiblemente sí brotes de infección y los perros no están vacunados. Claro. Como bien dice, si estamos hablando de jaulillas de perros de la calle, pues posiblemente no tengan lo que ya nos digo que es lo importante, que es la vacuna, claro, para prevenir la transmisión de la enfermedad. Exacto, si llegara en ese cúmulo de canes un animal con rabia, la cosa se pone buena. ¿No? Sí, porque ya entonces ya no nada más es uno, ya se contagió a todos los de la zona. Exactamente, sobre todo si no están vacunados. Así es, entonces se asocia todos estos comportamientos, si hay, como dice, si hay un caso que contagia a muchos más, asocian que en el calor hay un gran brote de rabia, pero no es porque hay un brote de rabia, sino por el comportamiento que tienen los perros de que se aglomeran, se contagian, surge un brote más grande y entonces ya lo asocian a que hay calor y hay rabia. Pero nada que ver. Nada que ver. Entonces, de hecho, por ejemplo, el calendario de vacunación no te dice tienes que vacunar en época de calor sí o sí, sino en cualquier época del año, en cuando tengamos un cachorro que cumpla con cierta edad, ya se debe vacunar contra la rabia, si está haciendo frío, si está haciendo lluvia o está haciendo calor. Así es. Oiga, doctor, y de las campañas de vacunación, ¿qué nos puede platicar? Porque también las campañas de vacunación, yo creo que también por la creencia, hay fuertes campañas en épocas de calor. En esas épocas vemos que andan médicos o pseudomédicos con sus batas, tocando de puerta en puerta, venimos a vacunar a sus perros. ¿Qué tan confiables son? ¿Qué nos recomienda con estas campañas de vacunación? La famosa cadena en frío de las vacunas, si hay que seguirlos vacunando después, porque veo muchos doctores que te dicen, ¿cuántos años tiene su perro? No, pues ya 7, no, pues ya ni lo vacunan. O sea, ya son perros muy adultos, ¿no? Entonces también
he visto que la vacunación de la rabia en ciertas edades de los perros disminuye, ya no los llevan a vacunar contra la rabia. Bien, como les comentaba inicialmente, el control y de alguna manera la erradicación que hemos tenido de cierto tipo de casos de rabia obedece a las campañas de vacunación. La Secretaría de Salud, mediante los lineamientos expresados en sus normas, ha implementado 2 semanas intensivas de vacunación al año, ¿verdad? Para cubrir la máxima cobertura posible. ¿Qué es lo deseable? Comenzar a vacunar a los perros al mes de edad, ¿verdad? Esto es lo que menciona la norma. Las vías intramuscular o subcutáneas son las correctas y lamentablemente de esta parte se han colgado los famosos vacunadores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar como usuarios de estas vacunas, de estos procesos de vacunación? Por un lado, evitar que sea gente desconocida, hay que pedir su identificación. Las personas que van vacunando por parte de Secretaría de Salud van perfectamente identificadas y promocionan la vacuna por altavoz, comentando que van por parte de los centros de salud aledaños a la zona. No te pueden ofrecer más que la vacuna. No te pueden ofrecer más productos que la vacuna. Si te empiezan a ofrecer otro tipo de vacunas o servicios de manera express, no son vacunadores oficiales. Llámete que desparasitaciones, consultas, vacunas múltiples, etcétera, etcétera. La Secretaría de Salud únicamente maneja su presupuesto para vacuna antirrábica. Esto es muy importante, doctor, porque creo que todos hemos visto en nuestras colonias que llegan los vacunadores e incluso también puede ser que llamen por altavoz. Uno llega y te dicen, vengo a ofrecerle la vacuna, pero ¿qué cree? También tengo la desparasitación. Entonces, cuando nos dicen esto, hay que desconfiar. Claro, y además no tiene ningún costo. La vacuna no debe tener ningún costo. Totalmente gratuita. Totalmente gratuita. No debe cobrarse absolutamente nada. Y tampoco se pone, hasta donde tengo entendido, de casa en casa. Generalmente ponen el puesto y como que la gente acude al puesto de vacunación. Hay algunas ocasiones donde se hace barrido casa a casa, pero se identifica el personal. Sobre todo cuando hay necesidad de cubrir ciertas zonas lejanas, se ocupa el barrido de casa en casa. Muy bien, okay. Pero entonces aquí lo importante es lo que es que no nos quieran cobrar nada. Es decir, la vacuna es totalmente gratuita por parte de las autoridades. Y que se identifique el personal que va a vacunar. Tiene que llevar un gafete de Secretaría de Salud o del centro de salud más cercano. Qué importante justamente esto que nos dice el doctor, porque a veces es así como nos engañan. Te quieren o te pueden ofrecer gratuito, que además aquí lo importante es no sabemos si son vacunadores falsos, qué le están poniendo a nuestras mascotas. En el menor de los casos será agua, ¿no? Claro. Pero no sabemos si eso incluso le puede hacer daño a nuestros animales de compañía. En efecto, y es como lo comentaba Lorena, ¿no? Es muy importante que el biológico, la vacuna como tal, tenga una red de frío, es decir, que se mantenga en la temperatura adecuada, que es de 2 a 4 grados centígrados, y que no le dé el sol, que tenga diferentes cuidados. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se inactive la vacuna y que no lo proteja, ¿no? Ni le va a generar el cuadro, ni nada por el estilo. Ninguna vacuna puede generar el cuadro contra el que está protegiendo, ¿sí? Entonces, de tal manera que hay que cuidar esa red de frío. Tiene que llevar sus congelantes, su termómetro, su hielera o nevera y ser transportada con el máximo cuidado posible. Perfecto. Y doctor, ¿cualquier perro se puede vacunar contra la rabia? O si están muy cachorritos, si están chiquititos, si están enfermos, ya no se les pone o no hay ningún problema. Como cualquier vacuna o en cualquier ser vivo, lo ideal es aplicar la vacuna en las mejores condiciones de quien la va a recibir, ¿no? Estamos hablando de que si está enfermo, su sistema inmunológico no va a estar trabajando al 100% para generar los anticuerpos. Si hablamos de un animal desnutrido, es muy similar, ¿no? Entonces, hay que valorar. Sin embargo, para efectos de una enfermedad de un impacto social y sanitario como es la rabia, es importante
vacunarlo, si bien en las mejores condiciones, evitar que vengan enfermos o con cualquier otro padecimiento, porque al final la cantidad de anticuerpos que puede desdoblar puede ser que no lo proteja. Okay. Oiga, doctor, y en perros que te dicen, no, es que yo no vacuno a mi perrito porque nunca sale de casa. Entonces yo lo vacuno porque hace calor. Y como hace calor, pues le vaya a dar. Pero si no, pues nunca sale de casa. Como para que lo vacuno. Ese es un planteamiento muy interesante, pero los riesgos nunca son de cero. O sea, siempre hay un riesgo. Puede ser que no salga de casa, pero eventualmente podrá salir hasta por ser atendido por alguna enfermedad. Y ahí empiezan los riesgos. En realidad, si bien el riesgo es menor, la vacuna debe aplicarse anualmente. Como les comentaba hace un momento, la norma oficial mexicana que emite Secretaría de Salud dice: los animales tienen que ser, perros y gatos tienen que ser vacunados desde el mes de edad. Se revacunan a los 3 meses y después anualmente, independientemente de la edad. Parte de nuestro cuadro preventivo, ¿no? Entonces, no se justifica que esté viejito, que no salga de casa, es prevención. Así es, incluso si en algún momento, como dice usted, lo llegan a sacar al doctor o sale a pasear y por alguna cosa mi perro se pelea con otro perro, se pone nervioso y muerde a una persona, lo primero que van a pedir es que el perro esté vacunado. En efecto. Y hay que tener en cuenta que un perro puede morder por diferentes causas. Y hay que ver muy bien cuál fue el contexto de una mordida o de una pelea, ¿verdad? Los perros son desde territoriales, si se le acerca a un perro con el que no simpatice, pueden tener ahí un intercambio de mordidas. Si el perro está comiendo y el niño acerca la mano y lo muerde, son situaciones que no necesariamente implican que tenga rabia. O sea, estamos a lo mejor invadiendo, se están dando circunstancias que sueltan una mordida y eso no quiere decir que tengan rabia. Las características de la rabia son muy especiales, ¿no? ¿Cuáles serían esas características? Estamos viendo primordialmente un perro que empieza, o gatos, antes no hemos hablado de los gatos, pero bueno, esos también tienen sus problemitas. Pero bueno, el perro en general comienza a tener diferentes, dependiendo qué parte del cerebro afecte el virus, va a tener manifestaciones que pueden generalizarse, pero algunas pueden salir de lo común. ¿Qué es lo más común? Perros con hiperestesia. ¿Qué quiere decir esto? Con los sentidos muy agudizados. La gente dice o se conoce de manera muy generalizada que no puede tomar agua. No es que no pueda tomar agua, tiene una parálisis laringea que le genera una molestia, no es que le tenga miedo al agua, es que no puede deglutir en general, ¿verdad? El perro deambula, tiene movimientos de cabeza, de alguna manera comienza a tirar mordidas, pero a cualquier lado, así como si estuviera cazando moscas, como si estuviera cachando moscas, y llega a deambular, llega a tener afecciones muy diversas dependiendo del lugar que afecte el virus. Ok, se podría incluso confundir con algo neurológico, cualquier enfermedad neurológica, un tumor, un daño, una conmoción. De ahí la importancia, uno como médico veterinario llega y lo ve y ve el perro y dice, no, que trae un daño neurológico, puede ser un tumor, pasa la consulta y no, un tumor. De ahí la importancia de vacunar. Si yo ya tengo vacunado a mi animalito de compañía, descarto esa parte y comienzo a enfocar mi diagnóstico a otro lado. No se descarta al 100%, pero hay que ver que esté vigente, que la situación en la que presentó el problema no sugiera que hubo un contagio del rato. Entonces de ahí la importancia justamente de vacunar siempre a nuestros animales de compañía para poder ayudar a descartar o al menos tener esa seguridad de que tuvo una prevención contra esta enfermedad, y obviamente el médico ya tendrá que investigar epidemiológicamente qué problema puede tener el animal. Exactamente. ¿No? Conocimiento clínico. Doctor, justamente ahorita que estamos hablando de las agresiones hacia los humanos que puede pasar, en el caso de nosotros, ¿qué tenemos que hacer
si nos muerde un perro o nos muerde un gato incluso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esa es una excelente pregunta, Mario. Al igual que todas las que hemos ahorita respondido, pero es algo muy común. Paradójicamente, las personas que han sido agredidas de algún animal que sientan que pueda tener rabia, digo paradójicamente porque al primero que consultan es al médico veterinario, siendo personas, ¿no? Sí, Cuando lo ideal es que vayan al centro de salud, pero van con nosotros y después, me acaba de morder el perro. No puedes transgredir esa parte de tu profesión, y tu labor es remitirlo a un centro de salud a que le den los primeros auxilios. Que bueno, nosotros también lo sabemos. ¿Cuáles son nuestros primeros auxilios? Un lavado a chorro durante 10 minutos, ¿verdad? Si la herida es muy profunda, eso ya lo ven en el centro de salud. Si acaso la afrontarán con algunos puntos, no se sutura de manera completa, y dependiendo del evento se indica un tratamiento post-exposición. Allí hay que aclarar muy bien, otro de los mitos es que la vacuna antirrábica para humanos son 14,000, bueno, no tanto, no, son 14 dosis, 7 en la espalda, 7 alrededor del ombligo. Ese era otro tipo de vacuna utilizada de los años 40, 50 a los 90. En los 90 ya se desarrolló otro tipo de vacuna que son menos dosis. El punto es que para la vacuna de tratamiento pre o post exposición en un humano son poquitas dosis y son en el hombro. Qué bueno, ¿no? Son en el ombligo. Algo justo que también daba mucho miedo a las personas, y yo recuerdo que justamente por eso también era bueno, es una enfermedad por supuesto letal, es muy importante, pero era muy satanizado todo esto de la exposición a la rabia, porque decían, es que te tienen que picar en el ombligo, y la gente se espantaba mucho y decía, alrededor del y decían, mejor no voy porque a lo mejor el remedio sale peor que la enfermedad, les daba mucho miedo. Entonces, qué bueno justamente que ahora con este nuevo tipo de biológicos, de vacunas, de tratamientos, pues bueno, además de que son más seguros, más fáciles también de aplicar, pues también es bueno que la gente sepa que hay que ir justamente, en el caso de una exposición de este tipo, pues siempre es mejor prevenir ante cualquier situación y también consultar a los médicos, ¿no? Ya ellos sabrán y valorarán si dan el tratamiento o no lo aplican. Exacto. Pero fíjense, algo bien importante que dijo el doctor, después de una mordida, creo que lo primordial y lo más importante es el lavado enérgico para tratar de evitar, si es que quedaron por ahí, entre que sí que no, que el lavado, doctor, entonces nos puede ayudar a eliminar. En efecto, aquí tenemos dos ventajas implícitas. Una, el lavado a chorro de agua, va a disminuir la carga viral. Pero aparte eso la elimina hasta en un 75%, y es bastante, ¿no? Y la otra parte es que el virus de rabia es muy sensible al medio. Entonces, seguramente, aparte del arrastre, estaremos desnaturalizando muchas de estas partículas y prácticamente el riesgo se puede disminuir bastante. Ok, entonces ya saben, primero luego lavar y correrle al médico, ¿no? Y algo bien importante, en el caso del animal, doctor, que agredió, ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, si se tiene localizado, deberá mantenerse en observación 10 días. ¿Okay? Hay que ver, yo insisto, hay que ver mucho el evento, ¿no? Si por ejemplo el perro es muy territorial, y yo sé que pasé en bicicleta y me salió a perseguir, el perro está perfectamente en sus facultades mentales, lo que sucede es que no le caí bien y me persiguió en la bicicleta, ¿no? No así si lo veo deambulando, si no tiene dueño, si veo que anda mordiendo maderas, piedras o anda tragando tierra, serían situaciones, y digo, son bajo circunstancias muy especiales, no crean que si el animal husmea ya está tragando tierra o si está rascando, pues, no, son situaciones muy especiales donde sí se percibe el animal enfermo, y definitivamente al ver casos así, les hablo que a partir de finales de los 90 dejamos de verlo de manera cotidiana, ¿no? Entonces hay que mantener al animal bajo observación privada
o de una clínica de alcaldía durante 10 días. Si en 10 días no presenta ningún problema, se puede ir tranquilamente a su casa, pero hay que vigilar bajo qué eventos mordió, ¿no? Porque hay que prevenir esa parte. La agresión, las mordidas por parte del perro también es un problema de salud pública. Qué bueno tomarlo en cuenta, doctor. Y otra pregunta, perdón, Lori. Justo nos hablaba de los animales que pueden agredir y transmitir entonces la enfermedad. Pero nosotros que vivimos aquí en un ámbito urbano, que tenemos otro tipo de fauna, otro tipo de animales que también están en la ciudad y que bueno, no necesariamente en la ciudad. También se dice mucho, doctor, de otros animalitos que pueden transmitir rabia, por ejemplo, las ratas, los ratones, que también te dicen no te vaya a morder porque te puede transmitir rabia. ¿Qué tan cierto hay que este tipo de animales, otros que tenemos aquí en la ciudad, no necesariamente de compañía, nos pueden transmitir rabia, doctor? Las ardillas. Ardillas, por ejemplo, díganos qué animales pueden ser y qué tanto es de cierto todo esto. Correcto. Fíjense que esta también resulta ser una reflexión interesante, en virtud de que nosotros como poblaciones vamos invadiendo áreas ecológicamente resguardadas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Se empiezan a traslapar poblaciones domésticas y poblaciones silvestres. Empezamos a tener que mi perro y de pronto puede tener contacto con un zorrillo si es que vivo en una zona que apenas se está poblando o boscosas, ¿no? Entonces, ¿qué animales podemos tener en ese tipo de ecosistemas y que pueden de pronto interactuar con nosotros? Zorrillos, ardillas, ratas, zarigüeyas, pero no todos ellos van a transmitir la rabia, ¿no? Muy importante pensar que los tlacuaches, los zarigüeyas no tienen problemas por sus características fisiológicas, ¿sí? No van a tener problema con rabia ni la van a tener, ¿correcto? Vamos con los roedores, ¿no? Hay veces que hasta tenemos hámsters, ratitas así como de bioterio, que las tenemos como animales de compañía o mascotas, los cuyos, pero ellos sí les llega a dar rabia, pero el tipo de rabia que les da es paralítica. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que la puedan transmitir, van a buscar un rincón oscuro y se mueren. Pero además existe otra ventaja: tienen una hipofuncionalidad de glándulas salivales que prácticamente les es imposible que el virus sea eliminado por saliva. Entonces, ni ardillas, ni hámster, cualquier roedor no tiene un papel importante en la transmisión de rabia. Wow, ahí rompemos uno de los mitos más grandes que existen, porque siempre te dicen, es que hay una rata, cuidado con la rabia. Y yo creo que ratas y ardillas transmiten enfermedades más importantes que pensar en más. En efecto, ¿no? Estos animalitos, insisto, ¿no? Pensemos en una rata, ¿no? Ratos, una de rata de coladera, ¿no? Cuando ya tiene sus tratos en la casa, que ve que hay un bote de basura, puede llegar, interactúa ciertamente con un perro. Pero ¿qué es el problema que puede tener? No le va a transmitir la rabia. Más bien le puede transmitir otras enfermedades como es la leptospirosis, ¿no? Entonces, ya el problema, incluso este problema, se puede transmitir al humano. Y son enfermedades que no se tienen tan en el foco, y de pronto hay que hacer un buen diagnóstico para evitar que vaya a generar estragos incluso en el humano. Ok, entonces por ejemplo en el caso de que tengamos estos animales de compañía, o que por ejemplo andaba cazando ahí una rata y me mordió, el actuar entonces ¿cuál sería? ¿Sería lo mismo, doctor? Lavarnos e irnos al lavado y pasar a visitar al médico familiar, al médico del centro de salud, para que dé las indicaciones correctas, que seguramente será únicamente cuidar que la herida no se infecte, y pensar como mordida no podrá realmente pasar mayores enfermedades que alguna infección local, ¿no? Pero habrá que tener cuidado con otros elementos, ¿no? Esta enfermedad que les comento de la leptospirosis generalmente es una enfermedad que lo más riesgoso es la orina de los animales, que en este caso son hasta portadores, es decir,
Una rata puede no estar enferma, pero puede estar eliminando la bacteria en la orina. Y eso es otro problema. Sí, porque esa bacteria se contagia simplemente con el tacto. Exactamente, puede penetrar por piel intacta. Y que estamos hablando además de que si hubo alguna herida, pues Con mayor razón. justo lo que decía entonces, doctor, a veces hay que preocuparnos más por otras cosas que en este caso como tal, por la rabia. Con este tipo al menos de animales. Roedores. Ajá. En roedores, pensemos en cualquier roedor. Muy bien, doctor. Ok, entonces, perdón, antes de que prosiga, la forma en la que se transmite la rabia, entonces únicamente es a través de la mordida, porque hemos hablado de mordidas en animales, entonces solamente es ese tipo de contacto como uno puede... Esa es una muy buena pregunta. En realidad, les platicaba hace un momento, la norma nos da muchas indicaciones, tanto para prevenir como para reconocerla y saber la naturaleza del problema. Y en estas circunstancias, un animal que el problema es que elimina el agente por la saliva, pues puede no ser solo una mordedura, puede ser una lamedura. Más, de hecho, déjenme les comento que, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Programa Nacional de Rabia, Brucelosis y Episodias, justamente del año 90 al 95, y precisamente algunos de los casos que se daban de rabia en humanos eran transmitidas por cachorros, por lamedura. Qué importante, doctor, esto que nos dice, porque justamente, ¿qué es lo que pasa mucho en nuestro país? Llegan con al niñito y de regalo le dan, ahí te va tu cachorrito. Y hay unos cachorritos muy cariñosos que lamen mucho a las personas. Entonces, justo esa lamedura pues puede ser una fuente de infección, no rabia, pueden ser otras también, claro, pero por tener contacto directo con ellos y no necesariamente este cuadro de agresividad que usted decía que era la mordida. Simplemente lo importante es que entonces la saliva. Ese es el punto crítico. Si yo tengo ese cachorrito o cualquier otro animal que esté eliminando el virus por saliva, tengo una herida, pero eso va a actuar como una mordida. De igual manera, si me lave la cara y tiene contacto con mucosas, por supuesto que es como si fuera una herida, una solución de continuidad. Hablemos de mucosas como la boca, nariz, ojos. Sí. Y por ejemplo, yo cuando llegué a la clínica que me llegaba un cachorrito, a mí me encantaba olerlos, porque les hueles la boquita y huelen a bebé. Entonces yo me les ponía los cachorritos y ay, qué rico huelen. Entonces también es una práctica bien común, sobre todo nosotros que somos bien amantes de los animales. Ay, te pegas al cachorrito y huelen a bebé, ¿no? Pero como todo, ¿no? Hay que ver el contexto, ¿no? Estos animalitos que les comentaba, pues eran callejeros, ¿no? Habían estado en calle, la madre murió con un cuadro prácticamente de libro, ¿no? Y por ende los cachorritos se vieron infectados. Bien, doctor, pues justamente qué bueno que nos dice esto. Y regresando al inicio, por eso entonces decíamos que, por ejemplo, en el caso de las especies productivas o cuando vamos a campo, justo el tocarlos no necesariamente nos tienen que agredir, sino con el contacto con la saliva. Ese es justamente el medio con el cual se transmite la enfermedad. Claro. Es con el que hay que tener entonces mucho cuidado. Claro, y ante esas circunstancias hay directrices generales, ¿no? Lavarse las manos, si nos acercamos a situaciones de riesgo, digo esto lo más en personal de profesión, ¿no? Veterinarios, pues el equipo de bioseguridad y pues la gente pues en general si no sabe manejar un animal de esas características, pues es guardar la distancia, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, doctor, justo ahorita que hablamos de animales, luego es muy común que los niños jugando de pronto por ahí encuentran el cadáver de un animalito y nosotros a un animal muerto lo tocamos o algo, ¿nos puede transmitir rabia también, doctor? No, como les comentaba, el virus es muy sensible al medio, es muy sensible a la radiación, a la humedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, pues el cadáver empieza a tener cambios de putrefacción, cambios que tienen que ver con la acidez, la calinidad, y entonces se descompone, es muy complicado. O sea, realmente son situaciones, insisto, los riesgos nunca son cero, sí, claro, pero al final son situaciones que son, pero de veras,
tendría que ser muy complicado Sí, que muy se complicado, diera. ¿no? De hecho, algunas de las preguntas que me hacían mis estudiantes en licenciatura, ¿no? A ver, si viene un perro rabioso y tira saliva y llega otro perro y lo lame, ¿se puede contagiar? El virus en un lapso de 1 minuto está realmente inactivo, pero si lo llegara a ingerir, la acidez del estómago lo destruye. Entonces, no hay manera. O sea, solo es una herida. O sea, si uno se lo come o... Bueno, pero por ejemplo en la boca tenemos la mucosa. Claro. Lo lame puede entrar. Sí puede entrar, pero usualmente tienes ahí defensas también locales. La lisozima, el grado de alcalinidad, la acidez. Al final, ¿qué es lo importante? Una persona puede pensar que si otro perro consume carroña de algún animal, pues lo puede adquirir, y no es lo común, es muy sensible. Es más, si hacemos un recuento a lo largo históricamente de los reportes de rabia, en cualquiera de los casos, generalmente está vinculada a mordidas, a lesiones. Lameduras es difícil de... generalmente son mordidas. Es decir, que haya las heridas, ¿no? Para que haya esa entrada del virus directamente, y entonces ese es también entonces un factor de riesgo, el que haya una herida. Exacto, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Al final tenemos una ventaja sobre la rabia, ¿no? Como quiera que sean los casos, son realmente menos, ¿no? Han venido disminuyéndose. Hablo que la caída general de casos de rabia fue a partir de los 90, del 90 a los 95, y luego al 2000 fue una gran caída. Y ahorita pues llevamos ya 25 años del 2000, son casi 30 y tantos años que empezaron. Y pues realmente las probabilidades de que se desarrollen casos muy numerosos es difícil. ¿Qué es lo que tiene la rabia? Es un gran impacto social. Claro, Es mucho impacto social, ¿no? Cuando murió de rabia, donde quiera que sea el escenario espanta, ¿no? Pero realmente, pues como ustedes lo comentaban al inicio de esta plática, pues los últimos casos han sido por situaciones que tienen que ver con muchas veces con comunidades marginales, no lo digo peyorativamente, comunidades marginales donde incluso pues se desconoce, ¿no? Que pueden tener rabia, que se pueden hacer un buen lavado y que con eso pueden disminuir el riesgo, y que incluso pues a lo mejor están alejados de centros de salud, de su educación, ¿no? Nunca vacunado. Exacto. Oiga, ¿y a qué se debe que a las personas no las quieran vacunar de verdad? Que no se incluya de un impacto social tan grande. Eso es muy interesante también. La Secretaría de Salud tiene un presupuesto, ¿verdad? Y ese presupuesto se divide en muchas cosas, muchos programas, y específicamente para rabia, tiene que pensar en comprar la vacuna, comprar la jeringa, comprar todos los insumos, ¿no? Hieleras, todo lo necesario. Pero a partir de eso, también tiene una parte del presupuesto para tratamientos pre y post exposición. Prácticamente es el mismo tratamiento, pero se utiliza en diferente número de dosis, ¿no? Si yo valoro como centro de salud que tu caso preexposición, es decir, que tú no tienes el problema y ni has sido agredida, a lo mejor yo prefiero guardar esa dosis para alguien que sí haya sido agredido. ¿Me explico? Entonces, como es limitado el número de vacunas, hay que hacer una muy buena valoración. A lo mejor, si yo te la aplico a ti porque te vas a ir a inspeccionar nichos ecológicos, nichos de murciélago hematófago, pues te la puedo poner porque sí vas a estar supeditado a un riesgo. Pero que puedes mitigar si tú usas guantes, careta y cosas de ese tipo. No así la persona que ya fue agredida. La persona que ya fue agredida también tendría que estudiar por qué fue agredida y si amerita la vacunación. Pero en ese sentido, el centro de salud buscará ver ¿para dónde va? No se vaya a quedar sin vacunas, porque si llega la persona agredida y no la tienen, pues ya está más complejo. Me parece que a veces la vía ahorita más importante para efectos de cuadros preexposición, o sea que se apliquen esquemas preexposición, es más fácil comprar. ¿Sí? Sí, porque incluso nosotros como médicos, pues no es muy factible que se la pongan. Mi marido pues trabaja en el hospital de pequeñas,
y en algún momento hicieron una campaña de vacunación y él fue y se vacunó contra la rabia. Y entonces un día le toca ir a donar sangre y le preguntan, oye, ¿en tanto tiempo te acabas de vacunar? Sí. ¿Contra qué? Contra la rabia. Uy, se enoja de no se vaya. Aquí salgo usted. Ya le dijo el marido, ¿usted es de serio? Dice, no, usted está viniendo a hacer algo serio, no esté jugando conmigo, y se enojó muchísimo la enfermera que le iba a tomar la muestra de sangre, al grado que le habló a su superior. Cuando baja le dice que aquí el paciente cree que eso es un juego, le estoy preguntando, haciendo el cuestionario serio, y me sale con que lo vacuna contra la rabia. Y ya se volvió, imagínate, al director, y me dice, oye, y le digo, sí, soy médico veterinario, le estoy explicando que me hubo una campaña y me vacunaron contra la rabia. Claro. Y le dice, sí, efectivamente, a ellos es muy poco, o sea, pasa muy poco, pero en algunos casos los llegan a vacunar. Entonces, sí es factible que tenga la vacuna contra la rabia. Claro. Y entonces hay que hacer una valoración. Ay, sí. Incluso cuando llega alguien agredido, a veces la valoración no es tan simple. Y a veces también no es aplicada en el mejor momento, dicen, pues ante la duda, ahí va. Pero tiene que estudiarse bien el caso, ¿no? Porque hay mordeduras según su posición de alto o mayor riesgo, ¿no? Entonces, si llega un niño que el perro estaba comiendo y metió la cara y lo mordió en la cara, anatómicamente se considera una mordedura de alto riesgo, pero que no ameritaría la vacuna. ¿Por qué? Porque fue una situación que realmente el perro iba a reaccionar, el perro a lo mejor no sale a la calle, el perro está vacunado, o sea, no hay motivo para pensar que el perro tenía rabia. Ok, entonces los protocolos están muy bien hechos para que entonces el encargado en la clínica, el médico, el epidemiólogo, evalúe bien el caso y entonces determine o no si aplica o no aplica el tratamiento. Y ese es el criterio del... Entonces es lo que les decía, ¿no? Si de pronto llega alguien que, oiga, pues yo me voy de trabajo profesional, como pasante, me quiero vacunar, se la van a cuestionar mucho, ¿no? Entonces, hay ocasiones que sí, otras que no, depende del stock que tengan de vacunas, ¿no? Sí, claro, y además que si es una enfermedad de impacto fuerte, que es una enfermedad grave, mortal en muchos casos, pero que también los casos de personas contagiadas no son tan altos como hablar de un sarampión, de varicela. Sí, son diferentes, ¿no? La magnitud es distinta, pero la presidencia también es otra. Ok, y entonces, doctor, hablando justamente de estas vacunas, no la podemos comprar o conseguir así como si lo hacemos con los animalitos, que vamos con el médico veterinario, pago la vacuna y se la ponen. En el caso de nosotros, entonces no. Necesariamente tiene que ser a través de las autoridades de salud. Es lo ideal. Sí es posible que ya algunos laboratorios le estén comercializando. Antes la Agencia General de Biológicos y Reactivos, que era de la Secretaría de Salud, sí había acceso a la compra, ¿no? Pero bueno, se han modificado algunos esquemas de distribución de vacuna y depende mucho de eso, ¿no? Depende mucho de eso. Ok, entonces siempre hay que tener mejor contacto con los médicos para que ellos determinen. Claro, que vean cuál es la situación de cada persona en particular y ver qué es lo que le pueden recomendar. Oye, bueno, hemos hablado mucho de perros, pero en el tema de los gatos, ¿qué es igual de alta la probabilidad que un perro aumenta, disminuye? Porque bueno, los perros callejeros si los vemos como muy comúnmente, ¿no? Son animales más grandes, que andan pues más a nuestra altura, pero un gato callejero, pues que anda en los techados, no tiene mucho contacto. Exacto, no tiene mucho contacto, no los vemos tanto. Entonces, ¿qué tan probable es que un gato, porque luego los gatitos callejeros llegan por ejemplo, a fraccionamientos, a privadas, se establecen, siempre hay el dueño de la casa que va a salir a darles de comer, pero pues al final es un gatito de nadie, de todos y de nadie. Claro. Entonces, ¿qué tan probable, tan factible, tan frecuente que un gato pueda presentar esta enfermedad? Ok, creo que dentro de lo que comentas, dar las respuestas. Es poco frecuente, realmente los casos generados por gatos son mínimos, ahorita no me viene a la cabeza, pero son tan pocos que pues, no son recordables.
La conducta del gato es la que define por qué al final no es un animalito que está aislado, se escapa muy rápido de ciertas circunstancias, como una agresión. Pensemos que un perro infectado lo quiere agredir, el perro ni siquiera tiene la movilidad necesaria para alcanzar. El gato se va, tiene otro tipo de conductas que hacen poco probable que sí infecte, pero sí se infecta, pero no es tan frecuente. Es poco frecuente. Okay. Y tienen más o menos los mismos comportamientos que los En efecto, sí, así es, son los mismos, pero evidentemente, siendo gatos, tienen más habilidad, te pueden morder. En lo que un perro te muerde una vez, el gato te mordió 5 veces, ¿verdad? Por la agilidad que tiene. Pero bueno, insisto, es muy poco frecuente ver un caso de rabia. Okay. Sí, pero sí les da. Okay. Y sin embargo, entonces, de todas maneras, también en las campañas es bueno, al menos el gatito de casa, ir y vacunarlo también. Debe vacunarse bajo las mismas circunstancias que los perros. Perro y gato deben ser vacunados. Importante, porque sí hemos hablado mucho de la vacunación y el esquema de vacunación en perros, pero habíamos dejado un poco fuera los gatos y también hay muchísimos gatos que son mascotas. Claro. Entonces, doctor, de todos estos animales, de todos los tipos que hemos hablado, de granja en la ciudad, los que son silvestres, las ardillas, las ratas, al final de cuentas, la rabia es una sola, es decir, es una sola enfermedad para todos. Muy bien. Y el riesgo, entonces, que usted nos dice, aunque hay algunos que por sus características no es tan probable, pero también nos dice que no hay riesgo cero, es decir, hay que tener mucho cuidado en la manipulación de animales, de cualquier tipo, que sea el mamífero. Exactamente, recordemos, tlacuaches y roedores no tienen un problema en la transmisión de datos. Muy bien, entonces pues para concluir con este tema, podríamos decir, la rabia no está ligada al calor, y el calor no es el que genera la rabia, no nace como de manera espontánea en el animal, nada más porque subió la temperatura. Así es, tuvo que haber un contacto físico 100%, que venga principalmente la saliva de otro animal que esté infectado, claro. Y que veamos una tecnología, tengamos esta rata, ¿no? A lo mejor no sabemos qué es, pero es un animal que definitivamente no tiene un comportamiento habitual, ¿no? Que pues los roedores, las ratas, los hámsters, los cuyos, sí se infectan de rabia, pero no la transmiten porque les da una rabia para ellos. Entonces no tienen manera de morder. No tienen glándulas salivales que puedan explicar el virus. Entonces, si vemos un roedor en nuestra casa, nos preocupemos más por otras cosas, limpiar bien el suelo, desinfectar el suelo, porque a lo mejor pudo haber orinado por ahí, entonces dejar la bacteria de la leptospira, entonces preocuparnos más por otras cosas que un roedor nos puede transmitir. Cuidarnos de los que están vacunando. De los vacunadores piratas. Que pueden ir generalmente de casa en casa y que los vamos a identificar que no son porque no se identifican correctamente, porque a lo mejor no es tiempo de campaña de vacunación de la Secretaría de Salud, porque no traen el biológico en refrigeración, ni mucho menos, ¿no? Y tienen que estar perfectamente identificados. Que no nos ofrezcan otro servicio. Exactamente. Creo que es muy importante. No deben cobrar. Exactamente, que la vacuna sea totalmente gratuita. Así es. Y que siempre tenemos que vacunar a nuestros animalitos porque no están exentos en ningún momento. Perros y gatos deben ser vacunados. Perros y gatos. A partir del mes de edad hasta el final de su vida. Así es. Sí, porque inclusive si nuestro perrito llega a morder a alguien, podemos tener implicaciones legales, ¿no? Y tenemos que demostrar que nuestro perro está vacunado. Claro. Así es. Es lo primero que te piden, ¿no? Trae la vacuna antibiótica, demuestra. Exacto. Y ya es un tema también legal. Sí, correcto. Pues doctor, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. No, de veras es un placer. Que nos haya ayudado a desmitificar a desmitificar y la otra a fortalecer creencias como lo de la vacunación. Y sobre todo darnos información verídica que hay que tomar en cuenta y también cómo actuar ante una situación de riesgo, ¿no? Dado que es una enfermedad pues muy importante por pues
la letalidad que tiene, ¿no? Exactamente. Entonces es muy importante la información que nos proporcionó y creo que con esto, bueno, pues nuestros escuchas han tenido ahora sí información de primera mano acerca de pues esta enfermedad muy importante que es la rabia. Entonces, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Fue un gusto platicar con usted. Igualmente. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Así es, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, pueden hacérnoslo llegar para nosotros comunicárselos al doctor y pues se les dé la respuesta más veraz, más oportuna para todas sus dudas. Recuerden suscribirse, es gratis para que podamos llegar a más personas, para que esta información sea transmitida a más personas que pues quieran estar al pendiente de todo este tema. Échenos un huesito, síganos en nuestras redes y doctor, muchísimas gracias. Bien, al contrario, muchísimas gracias por la invitación Muchas y por gracias. colaborar con ustedes. Gracias, Gracias, doctor, hasta y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.